Buenas tardes a todas y a todos. Buenos días también. Buenos Y días. como ya he comentado, esto se va a emitir también por YouTube. Entonces, los que no quieran aparecer en YouTube, es importante que me lo comenten. Y también es importante que, como ya voy a iniciar un poco lo que es la charla, pues si podéis cerrar, por favor, lo que es la cámara y los micrófonos sobre todo. Yo voy a ir explicando y después, al final, podemos interactuar, me podéis comentar las dudas que tengáis, que hayan surgido, pero al final, si es posible, al final. Y me gustaría que lo hicieseis a través del micrófono, porque puede ser que a lo mejor lo habéis puesto en chatear y yo no lo veo. Entonces es mejor, para mí me viene más cómodo si no os importa que abráis el micrófono. Bueno, pues voy a compartiros la pantalla. Es una información del curso de los Chijimbamae. No sé, ya he comentado si alguna de estas personas, de los que estáis aquí, sabe medicina china. El hecho de saber medicina china, pues te da una base, pero se puede estar perfectamente en este curso sin tener conocimientos de la medicina china. ¿Por qué digo esto? Yo la medicina china, la forma que tengo de ver la medicina china, y en particular mis técnicas son japoneses, ahora lo explicaré, es algo especial, ¿eh? Cada uno tiene su forma de ver las cosas, pero sí es verdad que yo veo los vasos extraordinarios como algo muy especial y que se puede trasladar a la clínica y a la propia vida. ¿Por qué digo esto? Para mí un terapeuta o una persona que vive desde el punto de vista de los vasos extraordinarios tiene que ser consciente, como he puesto una vez en una publicación, el respeto. Trabajar con vasos extraordinarios es trabajar desde el origen de la persona. Y una persona que desde su origen y desde lo que es cosmológicamente, desde lo que es el respeto a la naturaleza, al universo, eso ha de estar en las personas. Cuando yo doy clase, la primera clase siempre digo lo mismo. Por favor, respeto. Respeto a las personas que saben medicina china. Respeto a los que no saben medicina china. Respeto a cada uno de los pacientes. Cada uno tenemos una forma de ver la vida. Cada uno tenemos una forma de actuar. Y yo pido siempre respeto. ¿Por qué? Cada una de las cosas que nosotras hacemos, nuestras acciones van a entrar en nuestra propia esencia, van a entrar en nuestro propio yin. La esencia de la persona, si es una persona que está acostumbrada a criticar, por ejemplo, eso va a entrar a formar parte de ella. Y eso le va a hacer una actitud a la hora de tratar y a la hora de relacionarse con el exterior, con sus semejantes, con la naturaleza. Entonces es muy importante que cuando vayamos a tratar con los vasos extraordinarios, lo que se dice la limpieza de corazón, la limpieza de la emoción, eso es esencial. ¿Por qué? Los vasos extraordinarios son aquella información que se obtiene, que tiene el individuo, que tiene las flores, que está en el mar, toda esa información que mantiene en su propio ser. ¿Por qué? Cuando vamos a ir a las personas, cuando una persona se origina, hay una serie de circunstancias cosmológicas, hay una serie de circunstancias temporales, hay una serie de circunstancias de sus progenitores. Todo eso
es meter en contexto, cuando vemos a una persona en clínica, hay que contextualizar. Contextualizar es voy a enmarcar. Están muy bien las preguntas de diagnóstico que nos enseñan, ¿vale? El diagnóstico que nos enseña normalmente es para meridianos, pero para los MAIS, para después de haber nacido. Pero el contextualizar en vasos extraordinarios tiene mucha más importancia, o no más importancia, mucha relevancia, preguntar por el embarazo de la madre. Preguntar exactamente si pasó algo en aquel momento en el que la persona se originó. Eso es poner en contexto. Poner en contexto, ¿por qué? Porque con los vasos extraordinarios vamos a estudiar, se dividen por etapas el embarazo. El embarazo, vamos a tener 3 etapas y según esas 3 etapas vamos a saber que ese bebé, esa persona, va a nacer, va a tener una predisposición a unas cosas y otras. La importancia de contextualizar es también esencial. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, en nuestro origen, somos el yin de la madre, la esencia de la madre, la esencia del padre, y se produce en un momento cosmológico, en un momento de una estación del año, y eso tiene que ver. Eso tiene mucho que ver porque va a hacer que a nivel horario, a nivel espacio-tiempo, va a tener unas circunstancias especiales la persona. Entonces, cuando hacemos una entrevista, vemos, y cuando vemos al paciente, en los vasos extraordinarios mi forma de actuar es más visual, más visual y de percepción. Porque al principio la persona, contextualizando, no hay cuerpo, hay no forma, no hay forma. Lo que hay es emoción, es Shen. Para los vasos extraordinarios es esencial el Shen, la emoción. De algo que no hay forma, potencialmente, cuando papá y mamá mantienen relaciones sexuales, cuando nosotros nos originamos, lo que hay es una emoción. Es esencial, a partir de esa emoción, la semilla va a germinar. Con un vaso extraordinario, lo que va a pasar es, ese Shen es lo primero que existe. Y lo primero que existe, esa emoción, será en un vaso extraordinario que se llamará Chonmai. Chonmai, ¿qué es lo que va a ir haciendo? Por eso se llama que es el océano de la sangre. Recibe tantísimos nombres porque es el primero, es todo. Y en él está la emoción. Todavía no hay cuerpo, hay no forma, pero empieza potencialmente a ser todo. Por eso cuando trato con vasos extraordinarios, no solamente vamos a poder tratar con acupuntura, se puede tratar, si es desde la emoción, podemos tratar con la palabra, podemos tratar con el masaje, podemos tratar con muchísimas cosas, con aceites esenciales en puntos. Cuando yo sé exactamente que Chonmai es el primer vaso, es el primero que contiene la información, cuando yo trato los puntos de Chonmai, estoy tratando todo. ¿Qué es lo que hace esto? Cuando veamos en el curso, yo lo que quiero explicar es cuál es la relación cosmológica, cómo vamos a poner, encuadrar, temporalizamos, cómo vamos a ver esa semilla que no tiene forma, cómo vamos a tratar al paciente dependiendo de cuando tiene un problema en el ciclo natural del embarazo, qué es lo que ha pasado, qué ha pasado durante los 7 primeros 8 años de vida, porque eso es importantísimo. Esto lo dice tanto el Shu Wen como el Lin Shu.
Antes de nacer, el embarazo y los 7 u 8 primeros años de vida, los vasos extraordinarios están recibiendo información, continuamente información. Este dicho que se dice, los niños son como esponjas, es que es real, son esponjas. Esa información va a marcar una pauta para que el niño sea así o tenga una predisposición. ¿Qué me quieres decir? Entonces, si lo que me ha pasado cuando soy pequeño ya no voy a poder cambiarlo, sí, sí se puede cambiar. Se puede cambiar tratando ese vaso extraordinario. Cuando en una de las publicaciones puse lo siguiente, un vaso extraordinario es como una zanja, se lee y se dice son zanjas, es como una piscina, donde va cayendo mucha información. A lo largo de nuestra vida, los procesos, el principio de esa zanja se está alimentando, está más vacía y está recibiendo información y se alimenta. Cuando somos mayores, cuando vamos creciendo, si algo permanece mucho en el tiempo, acaba afectando a los vasos extraordinarios, porque acaba afectando al shen, a la emoción. Eso es muy importante cuando decimos una persona lleva enferma, tiene un desequilibrio durante mucho tiempo. Al principio no pasa nada, pero luego ya le va afectando y van entrando en los vasos extraordinarios. ¿Y qué hace un vaso extraordinario? Puedo cambiar eso. Puedo cambiarlo en ese mismo momento o utilizando un vaso extraordinario puedo irme al origen de la persona. La importancia de tratar un vaso extraordinario es que tú estás tratando, si quieres verlo desde el punto de vista biológico a nivel genético. Puedes cambiar esa estructura. Por eso es importante, que es una herramienta muy valiosa que se nos deposita, trabajar muy honestamente. Porque tienes la capacidad, con un vaso extraordinario, se tiene la capacidad de cambiar la estructura. Por eso veremos, como hacemos en la japonesa, que los vasos extraordinarios a nivel de estructura física se van a utilizar y los vamos a tratar también para estructura emocional. ¿Qué significa eso también? ¿Qué implica? Si nuestra estructura depende del momento de nuestro origen, de las circunstancias de nuestros padres y las de nuestros padres de sus ancestros, como se dice, ¿no? Nosotros podemos cambiar cosas que hemos heredado, predisposiciones. Por ejemplo, muchas veces personas que tienen padres con adicciones, ya sabéis que yo me dedico mucho al mundo de las adicciones, con alcoholismo, genéticamente existe un gen que hace que esa persona tenga cierta predisposición o que si no tiene unos hábitos de vida adecuados, puede tener eso. Bien. ¿Cuántas veces se dice es que me sale la rabia de mi madre o es que me sale la rabia de mi abuelo? Esto lo tengo que trabajar. Pues trabajar con vasos extraordinarios vas a la estructura emocional y eso lo puedes limpiar. ¿Por qué es importante esto? Esto es muy importante porque esto es un bagaje, esto es una herencia que nosotros dejamos a nuestros hijos. Es un legado. Con un vaso extraordinario vamos a la semilla que nosotros somos, a la que fuimos y a la que dejaremos. Cuando se trabaja con un vaso extraordinario, un tratamiento con un vaso extraordinario, siempre hay que dejar una pauta de tiempo. Y no siempre todas las personas están preparadas para trabajar con vasos extraordinarios. Primero, hay que hacer una limpieza. Cuando yo digo contextualizo, quiero decir voy a poner a la persona en su sitio y ese será el primer tema. Saber identificar en qué momento sucede el desequilibrio, pero además saber si el paciente está preparado.
Porque no todos los pacientes, en el momento que acuden a la consulta, están preparados para eso. Primero hay que hacer una limpieza y entonces ahí es donde voy. Esa limpieza se hará a través de unos vasos que llamaremos unos vasos Luo. Aprenderemos eso. ¿Qué es lo que vamos a ver? Nosotros hemos visto, a ir a la fuente y iremos a Chonmai. Chonmai es un vaso que se va a ir abriendo. Vamos creciendo y se va a ir abriendo. Y no solo tiene una rama, ni dos, tiene 5 ramas. 5. En algunos sitios y en textos se ve la 6ª rama. Esas ramas, según van creciendo, van abriéndose otros vasos extraordinarios y van evolucionando. Cada vaso extraordinario tiene una función. Entonces, lo que veremos será cuáles son las ramas. A partir de la semilla de Chonmai, potencialmente puede ser cualquier cosa. Esto es como, imaginemos una planta. Ya sabéis que yo soy muy de plantas. Una semilla. Brota de una forma. Pero si esa misma semilla la tengo en otro medio, brotará de otra forma. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo, esa misma semilla, dependiendo a lo mejor de una abeja, puede transformarse. Nosotros a veces podemos ser esa abeja y producimos mutaciones. Y esos cambios, esas transformaciones, se pueden hacer. Cuando Chonmai entra en el cuerpo, cuando existe una iluminación, ¿qué es lo que pasa? Por favor, cerramos el micrófono, sí. Cuando existe esa luz, empieza a formarse Chonmai y empezarán los diferentes ramas. Entenderemos por qué actuamos con un vaso o con otro. ¿Por qué? Porque enseñaremos en otro tema embriología. ¿Cómo voy a saber? Porque está muy bien saber los recorridos y saber los puntos y saber todo esto, bien, pero yo tengo que conocer embriología. Y yo lo que haré en un tema también, explicaré exactamente a qué corresponde en embriología. Cuando un embrión se origina, hay un ectodermo y hay un mesodermo. Hay unas capas, ¿bien? Entonces, saber que en el embrión, cuando empieza a crecer, en ese mismo momento de que se fusionan, es Chonmai. Cuando hay 2 células, cuando ya se divide, ya hay Renmai y Dumai. Pero eso físicamente, ¿dónde va a estar? Porque en las manos se puede trabajar muy bien, porque ¿qué es lo que está pasando? ¿A qué corresponde? ¿A qué cada vaso extraordinario? Eso lo miraremos y es embriología. Veremos las correspondencias anatómicas con los vasos extraordinarios y entonces podremos entender por qué cuando me dicen la columna vertebral. Desde la columna vertebral yo puedo tratar muchas cosas, pero yo eso lo voy a averiguar por qué. Porque yo voy a saber que en el embrión, cuando la parte interna, la endodermo, con el ectodermo, empieza a formarse el mesodermo, yo voy a ver un incipiente que es la columna vertebral. Si en esa semilla nosotros sabemos que es Chonmai y empiezan a abrirse primero 2 ramas, ahí está el ectodermo y el endodermo. Cuando empieza la 3ª rama, ahí estará Jingweimai y Yangweimai. Y yo explicaré eso para poder entender anatómicamente qué sucede. Y además, al mismo tiempo, si yo sé en qué proceso del embarazo empiezan a formarse, por ejemplo, la pituitaria, yo sabré exactamente con qué vaso extraordinario voy a poder actuar. Si yo no conozco embriología, para mí, para mi forma de verlo, es más difícil. Si yo sé hacer una conexión con la embriología, es muy importante, porque yo puedo entender exactamente, anda, ahora entiendo por qué me dices, primer ancestro, Chonmai, Renmai, Dumai. Segundo ancestro,
los Wei Mai. ¿Por qué? Porque están en las pies. ¿Y por qué me dices Yin Chao Mai y Yang Chao Mai como tercer ancestro? Porque son los que nacen en medio. Cuando nace el mesodermo y nace la fascia, ahí está, los Chao Mai. Veréis que esos sirven para, les llaman vasos de movilización, pero todas estas cosas se entienden mucho mejor desde el punto de vista como yo lo veo, embriológicamente. Veo el origen en una flor, se ve. Todo esto yo lo voy a unir a lo más cotidiano para que uno sepa identificarlo. Y además al mismo tiempo sepa identificar cuando es ese embrión, la emoción más fuerte se llama Shen. Según se va formando, cada una de esas capas que va a ir dando a diferentes órganos, diferentes distribuciones, esa emoción va a ir cambiando. Y eso lo veremos en embriología. Es muy importante, miraremos el sistema nervioso autónomo. Y eso es Dumai. Hablaremos de los fundamentos de Dumai, la importancia de tratar a una persona en la zona de la columna vertebral. En la medicina china es muy importante el sistema nervioso, muy importante. ¿Por qué? Porque está en el origen del individuo. El sistema nervioso es el que emite unas señales que vienen desde lo más profundo, y lo más profundo es a nivel embriológico y es cuando Dumai empieza a formarse. Por eso yo daré sistema nervioso y los fundamentos de Dumai. Fundamentos, cómo yo sé cómo en una columna vertebral yo voy a tocar puntos y voy a saber que son reactivos y por qué una primera zona muy junta a la columna es más un órgano y más externa, es más una emoción. Todo eso hay que verlo así. Miraremos algo que es muy importante, muy importante, el triple recalentador que se llama. El triple recalentador, miraremos exactamente, es la cocina. En la cocina de una casa es donde se cuece todo, nunca mejor dicho. Y nosotros miraremos eso, porque ¿cómo puede ser que lo que se dice, o sea, que tiene nombre, pero no tiene forma? Es un sitio que se cocina, por eso se pone como una olla, ¿vale? Y el triple recalentador va a tener 3 partes. Es una vaporera que se va a ir transformando. Y yo hablaré de eso, su gran relación con los vasos extraordinarios. Porque el Shen, la emoción, veremos cómo va a ir generando en su paso diferentes emociones. Ahí es Shen, es mucha energía lo que va por el triple recalentador. Por eso se va a utilizar muchísimo en el sistema nervioso. Estamos hablando siempre desde la acupuntura estilo japonés. Yo trabajo muy a nivel superficial. ¿Por qué? Porque como miro el origen embriológico, para mí es muy importante solo hasta 4 milímetros. A 4 milímetros de profundidad se manda una señal y yo estoy trabajando con el sistema nervioso autónomo. Veremos ahí, al saber esto, trabajaremos con el sistema pericardio, el sistema que protege al corazón. Y veremos que estos dos, que San Yao, que son los que distribuyen Shen, los que distribuyen energía, veremos cómo van a regular ese sistema. Y a partir de la cocina, que es el centro, haremos desde el centro del cuerpo, esto se llama Jara. Trabajaremos el diagnóstico del Jara. Veremos cuáles son las zonas reflejas para palpar. Aquí hay mucho que palpar. Yo enseñaré las zonas que hay en el abdomen
y a partir de esas zonas poder decir mirar, porque un jara lo que te hace es que te conecta con el vaso extraordinario. ¿Qué significa eso? ¿Por qué me dices esto del jara? En el jara está la zona del jara, en el sanjao encontramos el ombligo. El ombligo es una cicatriz de una conexión con el cielo anterior. En el momento que una persona se forma, hay lo que se llama el cordón umbilical celeste, hay una energía que se va a implantar en el agua. Esa energía se va a implantar en el agua. Y es por eso se dice en los riñones. Pero solo quedará una cicatriz, porque la energía que viene del cielo se implanta entre los riñones y al mismo tiempo esa energía va a ir fluyendo y va a ir ascendiendo. ¿Por qué? Porque hay un gran fuego del cielo, que es Yan, muchísimo calor, las cosas son reacciones químicas, el fluido del padre, el fluido de la madre, se produce una combustión, se necesita oxígeno, que es la respiración jadeante. Si lo ves, se necesita un oxígeno, se produce una combustión y ese fuego, ese estallar en el cuerpo, es un pequeño fuego que está entre los riñones. Ese pequeño fuego entre los riñones irá ascendiendo por la zona de Dumai, por la espalda, irá ascendiendo desde nuestro Sanjiao. Irá ascendiendo hasta el corazón. Yo ese camino lo enseñaré, pero por la importancia a nivel diagnóstico. Cuando el bebé está dentro de la madre, esa unión que existe con el cielo es el cordón umbilical. Cuando el bebé nace, se corta el cordón umbilical. El cordón umbilical corpóreo, pero sigue existiendo un cordón umbilical etéreo, que son los vasos extraordinarios. Y esos 7, 8 primeros años de vida sigue recibiendo la información. Es muy importante para esto. El sexto tema que daré será eso, el jara, el diagnóstico. Y hablaré al final del sistema inmunitario. Porque el sistema inmunitario es un sistema que tiene que ver con un mecanismo de defensa. Y el mecanismo de defensa tiene muchísimo que ver con el sistema del pulmón, con la piel. Y estuvo al principio de nosotros formarnos y va a estar ahora en el principio en mecanismos de defensa. Hasta aquí me voy a quedar. En este primer curso no voy a hablar muchísimo más. El tema ya es bastante denso. Explicaré qué técnicas hacemos, por qué no es necesario una aguja, porque si actúo a nivel superficial, yo a nivel superficial, cuando hago tai chi, por ejemplo, un movimiento de la mano, yo enseñaré por qué este movimiento yo estoy actuando dónde. Pericardio 8. Entonces, cuando yo muevo, yo estoy haciendo eso. Cuando yo utilizo a un paciente y le doy un masaje en pericardio 8, ¿qué estoy haciendo? Esto es muy importante y estoy trabajando con vasos extraordinarios. Veremos cómo se limpia un vaso extraordinario antes de empezar a tratar con un vaso extraordinario. Porque si esa persona está muy cargada, si a veces no se puede, el choque, el cambio sería tan fuerte que el remedio sería peor que la enfermedad. Y entonces utilizaremos unos vasos utilizaremos los Ludo. Enseñaremos a cómo se ha de limpiar. Hasta aquí un poquito de lo que vamos a hablar.
Y luego yo los cursos, este va a ser un curso que se puede hacer tanto presencial como online. Lo realizaré domingo. Un domingo en hora peninsular de 3:30 a 8. Las personas que no puedan asistir a él lo van a poder tener grabado por Zoom y lo van a tener en mi canal privado de YouTube, van a tener acceso a él. Al mismo tiempo, vamos a ir distribuyendo, voy a tener un domingo al mes, que ahora os diré las fechas, la clase, y todas las semanas, todos los martes de ese mismo mes, me conectaré a las 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 6:30, me conectaré para enfatizar en algún punto que haya quedado alguna duda o que yo considere que hay que darle una pequeña vuelta o que hay que explicar un poco más o de otra forma. Yo las clases me gusta interactuar y sobre todo los que estén presencial lo van a hacer, pero los que estén en online, en Zoom, también quiero que interactúen si lo necesitan. Van a tener esta clase presencial y durante 4 semanas voy a trabajar sobre esa misma clase. Todo esto se grabará. Son 10 clases, 10 meses, 10 clases de 4 horas, 4 horas y media, más creo que es alrededor de 8 horas. La, se van a hacer el precio, son 60 euros al mes. Los vamos a realizar en marzo, el día 20, en abril el día 17, en mayo el día 29, en junio el día 26, en julio el día 24, en septiembre haremos 2 para dejar agosto libre. Septiembre haremos el día 4 y el día 18. En octubre el día 16, en noviembre el día 13 y en diciembre el día 11. Ahí veis el temario. El tema 1, contextualizar, origen, transformación. Chiang Mai, la fuente, las ramas, los recorridos, las acciones. Os he hablado un poquito, muy poquito. Saber las diferentes ramas de Chiang Mai es muy importante. El vaso extraordinario de Chiang Mai son 10 clases. Veis que aquí hay 6 temas. Porque habrá clases, o sea, temas de estos que llevan más de una clase. Chiang Mai serán 2 clases, seguro. Seguro, seguro, seguro. Cuando hablemos de embriología, estaremos una clase. El sistema nervioso autónomo, con fundamentos de Dumay, pues ahí estaremos otra clase. El triple recalentador con el pericardio estaremos 2 clases, segurísimo, segurísimo. Muy, muy pues seguro, porque además en el triple recalentador tenemos el calentador superior que nos conecta con el cielo. Aprenderemos que los textos, como la zona de Minmen, por qué se llaman de una forma, por qué se llaman de otra, cómo tocar, cuando te dicen, cuando yo toco aquí, que estoy tocando, si estoy tocando la pituitaria, que me viene por el origen. Es muy importante conocer nuestro origen, las membranas. Esto lo veremos. Y hablaremos del jara, el diagnóstico, cómo se palpa, enseñaré cómo se palpa y sobre todo para que yo me haga un cuadrante y diga por aquí. Porque lo más importante de esto es cuando yo digo que voy a ver la raíz, ¿por qué? Porque la persona te va a llegar con un desequilibrio, pero con vasos extraordinarios no vas a tratar el desequilibrio exactamente, al momento. Primero hay que desbloquear y eso se hace con el jara, porque el cuerpo tiende a la sanación. Y entonces, si tiende a la sanación, quiere decir que tiende a su origen, yo trato desde el origen. Un cuerpo no quiere estar enfermo. Entonces, tender a la sanación
tengo que limpiar las zanjas de origen, los obstáculos. Normalmente nos llegan personas que ya tienen problemas asentados, mucho tiempo. Los vasos extraordinarios muchas veces ya están alimentados. Cuando una persona te llega, que a lo mejor que se ha torcido un tobillo o algo que lleva menos tiempo, se puede hacer con un vaso extraordinario. Perfecto. Una mala postura de un pie es una estructura. Se hace con un vaso extraordinario, con los Chao Mai. Pero muy, muy, muy importante tener muy claro el hecho de que lo primero que hay que hacer, como se hace con la japonesa, es decir, yo voy a eliminar obstáculos. Aprenderemos que los puntos nuestros son puntos vivos, no es igual que los puntos de la medicina china. Nosotros no vamos a trabajar por chun, yo no trabajo por kun, como se dice, se trabaja por localizaciones. Y el punto vivo la zona es aproximadamente como una moneda de 2 euros. Cuando yo haga un diagnóstico, voy a tener un diámetro aproximadamente de una moneda de 2 euros, de 10. Voy a encontrar el punto más reactivo y eso será un punto vivo. Es eso, aquí hay unas diferencias y eso lo veremos en el curso. Ver exactamente qué es un punto vivo, cómo voy a liberar, que no corresponde a lo mejor al motivo de la consulta, cómo voy a liberar eso y lo voy a liberar haciendo un diagnóstico del jara. Porque a lo mejor es una persona que tuvo un embarazo o tuvo una hemorragia, tuvo una pérdida de sangre y me está viniendo o tiene un dolor en un brazo y tiene una episiotomía, tiene 3 episiotomías. Eso es importante. Si yo desbloqueo eso de ahí, el brazo va a mejorar. Y eso se llama puntos vivos. Iremos viendo eso. Y hasta aquí creo que ya está. Bueno, hoy os he puesto que va a ser presencial y online, 10 meses, un domingo al mes, que os he puesto de 15:30 de 15:30 a 20 horas y todos los martes de 18 a 18:30. Los martes son todos y los domingos uno al mes. Y el precio son 60. Bueno, si queréis, si tenéis dudas, si queréis hacerme alguna pregunta, pues aquí estoy. ¿Alguna duda? Podéis abrir los micrófonos. Muy interesante, me ha encantado. Muchas gracias, María Francisca. Es verdad, sí. Y me ha picado mucho la curiosidad sobre el triple recalentador y sobre todo al principio. O sea que me vas a tener. Ya por privado me pongo en contacto contigo y hablamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ti. ¿Alguna otra duda? Bueno, sí, algunas dudas, porque es muy extenso, complejo, ¿verdad? Sí. Y es tanto que de repente uno se pierde, pero muy, muy interesante, todo lo que hablas sobre los vasos extraordinarios, porque hasta donde yo he tomado los cursos, sí se ha mencionado de vasos extraordinarios, pero no con esta vehemencia con que tú lo haces, ¿no? Me da mucho interés esto de conocer, sobre todo porque los conectas con el origen. Y bueno, entender nuestro origen, que yo creo que no está tan fácil, pero siento que me suena como lógico, ¿no? Como el punto medular de la cuestión. Ahora, yo sí te quisiera preguntar sobre todo porque en mi familia alguien alguien murió, un hermano mío murió de insuficiencia renal. Esto que tú platicas, que tú nos describes de los vasos extraordinarios, Chomai, si por azares del destino yo hubiera conocido todo esto antes, o mi hermano,
él hubiera podido curarse de la insuficiencia renal con esta técnica? A ver, es muy difícil sin ver a un paciente, porque uno no sabe hasta la gravedad que uno puede tener y hacia dónde llega. Porque me está dando la cara a una vez una insuficiencia renal. No sé si hasta dónde, porque faltan un poco de datos. Pero lo más importante, como dices, es saber el origen y tú vas a tocar y vas a palpar el abdomen. Porque a lo mejor esa insuficiencia renal, ¿por qué le vino? ¿Por qué vino esa insuficiencia renal? Y yo lo voy a ver, yo voy a tocar cerca del ombligo. Voy a ver el ombligo como si fuera un reloj y lo voy a tocar. Y a lo mejor no me da señales, pero es muy importante yo saber, la persona, el terapeuta, saber cuál ha sido su desarrollo de vida. Imaginemos, es una persona que tiene un problema, que ha tenido un problema a nivel de consumo de alcohol o ha tenido un problema de muchos fármacos. Pues nosotros con vasos extraordinarios, ¿qué hacemos? Primero tengo que limpiar. ¿Por qué? Porque si aquello está muy, como le dije yo a mis alumnas, le comenté un día, un vaso extraordinario es una piscina que lleva muchísima agua, muchísima información. Si hay hojas, si hay algo que está superficial, que empieza, que es una patología muy superficial, ¿yo qué hago? Paso una red y eso es un luo y elimino. Pero si, y trato directamente el vaso, pero si la suciedad ha entrado muy profunda, está muy profundo, está muy en el vaso, primero tengo que utilizar otro vaso, por así decirte, un vaso de limpieza. Y es un vaso que utilizo Daimai. O puntos que decimos, primero hay que hacer un tratamiento de limpieza, detoxificación, que dice el maestro Nagano, que dice la acupuntura japonesa. Y yo ahí estaré tratando con vasos extraordinarios. Es muy importante, como tú dices, María Rita, si yo hubiera sabido esto, pero a lo mejor si tú hubieras sabido eso, no habrías llegado a otras cosas. Y eso te ha alimentado a ti. Pero es muy importante, las cosas yo pienso que nos llegan cuando tienen que llegarnos. Claro. Y a lo mejor, gracias a eso, pues tú te has dado cuenta que tu camino es que te gustaría ayudar a otras personas que le pasan eso, como a tu hermano. Y que ahora ya tienes herramientas o puedes tener herramientas. Creo que todas las cosas, vivir desde los Chijimbamai, desde los vasos extraordinarios, hay una cosa que a mí me encanta de las personas que cuando le pasan desgracias es vivir siempre con armonía. Es muy importante cuando uno dice, pues está contrariado y las cosas, pues te llevas disgustos y te enfadas y todo eso, pero dices, atención, esto me afecta a mi salud. Esto me afecta a mi salud positiva o negativamente, porque eso está de tu mano, ¿eh? Eso sí que lo puedes decidir tú. Lo de fuera no lo decides tú, pero sí que decides. Y un vaso extraordinario hace eso. Te da esa paz. Cuando tratas con un vaso extraordinario y cuando tú eres un terapeuta con vasos extraordinarios, es paz, es Shen. Veréis miradas iluminadas. No quiere decir que se cure, porque no se sana. Una cosa es curar y otra cosa es sanar. Okay. Muy bien. Y cuando uno se sana, puedes tener enfermedades, pero no eres un enfermo. ¿Me explico? Mm. Sanar es la emoción y puedes aceptar lo que te llega y saber, eres consciente que lo puedes cambiar. Eso es sanar. Puedes estar curado pero no sano. Puedes no Okay. tener una enfermedad, un desequilibrio, pero no estar sano. Porque si no todos serían como cuerpos perfectos. Sanar no quiere decir que estés perfecta.
Sanar es el interior, el Sanyao. Por eso hablé del Eso es como la conciencia, tener la conciencia. un poco la conciencia, la emoción, cada órgano, cada emoción. A lo mejor tu hermano tenía muchos problemas o de miedos, tristezas, todas esas cosas en el momento que nació. Eso es muy importante. Desde los vasos extraordinarios, tal y como se trabaja. No me gusta trabajo, ¿eh? No me gusta la palabra trabajo. Me gusta la palabra de cómo se siente. Porque si un vaso extraordinario es sentir, pues un trabajo parece que sea algo más que te cuesta. Esto es fluir. Sí, sí. ¿He solucionado lo que me has preguntado? ¿O regulín? ¿Perdón? ¿He solucionado tu pregunta? ¿Te he contestado? Sí, sí, me contestas muy bien y se me abren nuevas cosas. Muy bien, me alegro. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de lo que yo he explicado? Que queráis, que tengáis una curiosidad. Yo soy una persona que siempre estoy muy disponible. ¿Eh? A mí la curiosidad que me encanta es esta, lo dice, que lo que nos pasó se puede cambiar, eso es grandioso, ¿no? Sí. De hecho, cuando quieres trabajar a nivel más interno, que se llama el cultivo interno, o a nivel taoísta, lo que se utilizan son vasos extraordinarios y puedes cambiar lo que se llama el linaje. Cuando expliquemos, yo explicaré el linaje, el primer ancestro, es los padres, que es aquello que te dan los padres. Tú puedes cambiarlo. Puedes cambiarlo, puedes limpiarlo. Oh, sí, me encanta. Puedes limpiarlo, pero eso es un ejercicio, ¿eh? Es un ejercicio en el que no solamente hay agujas, hay una alimentación, hay una actitud. Eso es muy importante y lo puedes cambiar, porque si no, la herencia la puedes cambiar, la puedes modificar, es lo que se llama transformar. Cambiar no de posición, sino transformarla. El material genético lo tienes, pero tú tienes la capacidad de variar eso. Y se puede variar una persona. Mirad, hay una diferencia que a mí me encanta con los vasos extraordinarios. Mis alumnas lo saben, ¿eh? La mayor satisfacción que me da un paciente es cuando me dice, me ha cambiado la vida. Un vaso extraordinario te cambia la vida. Hacer trabajos con el vaso extraordinarios cambia la vida, cambia tu actitud, cambia tu forma de relacionarte, cambia tu forma de admirar las cosas. Eso es un vaso extraordinario. Increíble. Muchísimas gracias. Bueno, pues si no tenéis más dudas, pues yo lo que... Muy interesante, Encarna, muy interesante el tema. Me ha alegro, gustado. me gusta, María Amparo, me alegro. Bueno, pues muy buenas tardes. Ahí tenéis el correo electrónico de Escuela Encarna García. Yo empiezo en marzo. Podéis comunicaros con Messenger. Algunos de vosotros os he pasado por WhatsApp, os he pasado el link. Me podéis escribir. ¿Estáis en mi curso o no estáis en mi curso? Si necesitáis algo, si alguna vez yo os puedo ayudar o si creéis que os puedo aconsejar o tenéis una duda o tal, yo estoy. Ay, qué linda. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, a vosotras. Ha sido un placer. Gracias por estar aquí. Para mí es muy emocionante y de verdad que muchísimas gracias de todo mi corazón. Gracias. Gracias. Adiós, gracias. Hasta pronto, compañero. Gracias, Encarna. Gracias, Olivier. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Chao.